resucitar. La palabra resucitar es una palabra compuesta del prefijo re, que significa de nuevo, y el verbo suscitar, que significa levantar, hacer levantar, poner en movimiento. Entonces, la palabra resucitar significa hacer que alguien vuelva a la vida, volver a la vida después de morir y puntualmente revivir. Para la ciencia, la muerte de un ser vivo es algo irreversible. De allí que la resurrección, como la acción o el resultado de recuperar la vida después de haber muerto, es algo que se relaciona más con la fe. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra resucitar significa levantar, revivir o volver a la vida, traer arriba o traer de nuevo. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación bíblica, la palabra resucitar también significa volver a la vida a un muerto, hacer que alguien vuelva a la vida, volver a la vida después de morir y más puntualmente revivir. Como una cuestión de fe, las palabras resucitar y resurrección se utilizan para asociar exclusivamente al Señor Jesucristo, quien de acuerdo a la Biblia resucitó 3 días después de haber muerto en la cruz sin ningún argumento científico que pueda explicar cómo alguien que fue torturado hasta la muerte y sepultado pueda después de 3 días volver a la vida por sí mismo. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, la resurrección no significa ni representa la simple vuelta a la vida terrenal para volver a morir sin ninguna esperanza, porque su esperanza es que cuando Cristo vuelva, los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Serán transformados por Dios, cambiando sus cuerpos que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Esto es para todos aquellos que mueren en Cristo, quienes resucitarán primero. Y porque como Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron y morirán, así por medio de Él es quien viene en la resurrección de los muertos. La resurrección. La Biblia, la palabra de Dios, narra cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a conocer que el domingo, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús, que al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba, y entonces fue corriendo hasta donde estaba Simón Pedro y el discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba, y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver adentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró a la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba y cuando vio lo que había pasado creyó, porque antes de eso los discípulos no habían entendido lo que la Escritura dice acerca de que era necesario que Jesús resucitase de entre los muertos. Entonces,
Pedro y el otro discípulo regresaron a los suyos. La resurrección es un hecho histórico. El Señor Jesucristo se manifestó en diferentes ocasiones durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión, que son pruebas que no dejan lugar a duda que el Señor Jesucristo resucitó. Veamos algunas de esas pruebas. La primera prueba, la tumba vacía. El testimonio del ángel que señaló el sepulcro vacío cuando María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y le dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. También tenemos el testimonio de Pedro y de Juan, cuando María Magdalena corrió y fue con ellos a decirles que se habían llevado de la tumba al Señor y no sabían dónde lo habían puesto. Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba y vieron la tumba vacía, las vendas y la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús. Y al ver lo que había pasado, Juan creyó, porque antes de eso, como ya lo habíamos dicho, los discípulos no habían entendido lo que dice la Escritura acerca de que era necesario que Jesús resucitase de entre los muertos. También tenemos el testimonio falso de las autoridades, que después de la preparación del cuerpo de Jesús, pues los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron que ellos se acordaban que cuando Jesús vivía, él dijo que después de 3 días resucitaría. Y le pidieron que mandara a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, porque era posible que los discípulos de Jesús fueran de noche y hurtaran el cuerpo y dijeran al pueblo que Jesús había resucitado de entre los muertos, lo que sería peor de lo que había sucedido antes por él. Entonces Pilato les dijo: pues ahí tienen a la guardia, y los mandó a que ellos mismos fueran a asegurarlo como ellos sabían. Y ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El domingo hubo un gran terremoto provocado por un ángel con aspecto como de relámpago, vestido de blanco. Este llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella, y por miedo de él, los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Y cuando María Magdalena y la otra María se iban del sepulcro, unos soldados de la guardia fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Luego de esto, se reunieron con los ancianos y acordaron darles dinero a los soldados. Así es como los principales sacerdotes y ancianos le dieron mucho dinero a los soldados y les indicaron que dijeran que los discípulos de Jesús habían venido de noche y habían hurtado el cuerpo cuando ellos estaban dormidos, ofreciéndoles además protegerles de Pilato. Los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La segunda prueba es que Cristo se apareció a muchos testigos. Se le apareció a María Magdalena, pues María se había quedado en la tumba afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó para ver adentro de la tumba y vio 2 ángeles vestidos de blanco que estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado los pies. Estos ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Apenas había dicho eso, volvió la cara y vio a Jesús ahí, pero no lo reconoció. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso para irlo a buscar. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también Él es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y le dijo a sus discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él les había dicho. También tenemos a Cleofas y al otro discípulo que iban a Emaús, un pueblo ubicado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras iban conversando de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando? Los dos discípulos se detuvieron y vieron sus caras tristes, y Cleofas le dice: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús les preguntó: ¿qué ha pasado? Y ellos respondieron: lo que le han hecho a Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los sacerdotes, los principales, nuestros líderes, lograron que los romanos lo mataran clavándolo en la cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dijeron que se lo habían llevado temprano de la tumba, y esto nos dio un gran susto. Nos dijeron que no lo encontraron, que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les habían aparecido y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres lo habían dicho. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con el libro de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, los 2 discípulos se dieron cuenta de quién era y lo reconocieron, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? También tenemos el testimonio que da cuando se le aparece a los 10 discípulos cuando cenaban. 10 menos Tomás, quien no estaba con ellos cuando Jesús se les apareció, y cuando se lo dijeron, él dijo: si no viere sus manos y en sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. También tenemos que Jesús se le apareció a los 11 discípulos 8 días después que les había aparecido. Y ahí estaba Tomás, y Tomás comprueba que Jesús resucitó. Entonces llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás:
pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos también que se le apareció a Simón Pedro, a Tomás llamado el Dídimo, a Natanael, a los hijos de Zebedeo y a otros 2 discípulos junto al mar de Tiberias. También se le apareció en una sola ocasión a 500 hermanos a la vez. También se le apareció a Jacobo, es decir, a Santiago, y luego a todos los apóstoles. También se le apareció a los discípulos más de una vez por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, y se les apareció a los 11 discípulos cuando se despidió y ascendió al cielo. Y por último, se le apareció a Pablo en el camino a Damasco cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al preguntarle, Saulo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. ¿Cómo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado? Veamos lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice acerca del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Primero, nos dice que era algo diferente a su primer cuerpo. María Magdalena no lo había reconocido. Ella pensó que era quien cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Tampoco sus discípulos lo reconocieron cuando estaba pescando, ni tampoco cuando iban por el camino a Emaús. Segundo, pues el cuerpo también era algo similar al cuerpo anterior. Tenía algo similar a su cuerpo, puesto que les dijo a sus discípulos, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Además de hablar, también comió un pez asado y un panal de miel y comió delante de sus discípulos. Tercero, pues no era estorbado por la naturaleza. Podría atravesar paredes. Cuando los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, nuestro Señor Jesucristo llegó de noche estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. También podía desaparecer de inmediato, como sucedió con los discípulos camino a Emaús. Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron y él desapareció de su vista. Y cuando ascendió al cielo, lo recibió una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos que estaban cuando él ascendió. ¿Cuál es el significado de la resurrección? Lo que es conocido, lo que es importante y reconocido públicamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es, primero, el cumplimiento de las profecías. David era un profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. El segundo significado es el abundante fruto. El mismo Señor Jesucristo, hablando de su muerte y de su resurrección, dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El tercer significado
la fundación de un reino indestructible. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como lo hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. El cuarto significado es la comprobación de que Cristo es el Hijo de Dios. El Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. El quinto significado es el fundamento de nuestra predicación y de nuestra fe. Nos hace testigos verdaderos de Dios y nos da la esperanza de nuestra resurrección. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos todavía dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada y de nada sirve tampoco que creamos en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él, Dios, resucitó a Cristo. Y si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ni yo ni ninguno crea en Él, pues nuestros pecados aún no habrían sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, pues están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección? Los efectos y consecuencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son tres. El primero relacionado con Cristo. El segundo relacionado con el verdadero creyente nacido de nuevo. Y el tercero relacionado con los incrédulos. Veamos cada uno de ellos. Los relacionados con Cristo. Aquí tenemos el primer resultado de la resurrección relacionado con nuestro Señor Jesucristo es que estableció su deidad. El segundo resultado de la resurrección relacionado con nuestro Señor Jesucristo es que comprobó que Él llevó una vida sin pecado. El tercer resultado de la resurrección relacionado con nuestro Señor Jesucristo es que permitió su obra de intercesor a favor nuestro. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección con el verdadero creyente nacido de nuevo? Aquí tenemos el primer resultado de la resurrección relacionado con el verdadero creyente nacido de nuevo es que le da poder para vivir una vida de acuerdo con los estándares establecidos por Dios en su palabra. El segundo resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo relacionado con el verdadero creyente nacido de nuevo es que le asegura su propia resurrección. El tercer resultado de la resurrección relacionado con el verdadero creyente nacido de nuevo es que hace posible su justificación, su santificación y su redención. El cuarto resultado de la resurrección relacionado con el verdadero creyente nacido de nuevo es que revela la naturaleza de los cuerpos glorificados
que tendremos semejantes a Él. El quinto resultado de la resurrección, relacionado con el verdadero creyente nacido de nuevo, es que tiene vida eterna, que no vendrá a condenación, que ha pasado de muerte a vida, que al morir desde el sepulcro oirá la voz del Señor Jesucristo y saldrá a resurrección para vida eterna. El tercero es el resultado que tiene que ver con los incrédulos. Aquí tenemos que el primer resultado de la resurrección relacionado con los incrédulos es que les asegura un juicio futuro. El segundo resultado de la resurrección relacionado con los incrédulos es que le da derecho a nuestro Señor Jesucristo a condenarlos a muerte eterna. El tercer resultado de la resurrección relacionado con los incrédulos es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque les ofrece a todos los que no creen en Él la oportunidad de obtener la salvación de su condenación eterna. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela la vida de nuestro Señor Jesucristo y de ella dos hechos que son fundamentales y trascendentes en la fe cristiana. El primer hecho, su muerte vicaria en lugar de los pecadores. El segundo, su resurrección triunfante sobre la muerte y todo poder del mal. Porque como Cristo sí resucitó, entonces nuestra predicación no es vana y nuestra fe tampoco. Te invito a continuar honrando a nuestro Señor Jesucristo y a continuar escuchando la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque has creído en Dios, quien envió a nuestro Señor Jesucristo, por quien has pasado de muerte a vida, porque desde el sepulcro oirás la voz de Él y saldrás a resurrección de vida. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el resultado de la resurrección para ti es algo muy serio y grave. ¿Por qué? Porque te asegura un juicio futuro. ¿Por qué? Porque le da derecho al Señor Jesucristo a condenarte a muerte eterna. Pero lo maravilloso y la noticia grande es que también le da derecho a ofrecerte la salvación para vida eterna. Así que te invito a aceptar esa salvación a través de Jesucristo, a recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, a confesar con tu boca que Él es Jesús, que Él es el Señor, a creer en tu corazón que Dios, su Padre, lo levantó de los muertos para que seas salvo de esa condenación eterna. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por Jesús. Y te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos narra con precisión, Señor, lo que necesitamos saber acerca de su obra, no solamente de su nacimiento, lo que Él hizo, su muerte en lugar nuestra, sino de su gloriosa resurrección. Gracias, Padre, porque hemos nosotros hoy, a través de lo que tu palabra dice, entendido que su muerte vicaria en lugar nuestro nos asegura a nosotros que nosotros hemos sido justificados, santificados y redimidos, pero que es a través de la resurrección que nosotros estamos garantizando esa gloriosa esperanza
de que si estamos muertos, resucitaremos primero. Y si estaremos vivos cuando Él venga, pues seremos arrebatados. Y Señor, hoy te damos gracias porque hemos aprendido los resultados maravillosos de la resurrección en Cristo, los resultados maravillosos en nuestra vida, pero también hemos expuesto los resultados para aquellos que no creen. Y si tú no has creído en Jesucristo, te invito a que hoy también ores y le digas: Padre, reconozco mi condición de pecador y me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero, Señor, confesar con mi boca que Jesús es el Señor, que tú lo levantaste de los muertos. Padre, creer para que en mi corazón se opere la justicia tuya a través de Jesucristo y obtenga la salvación eterna y no la condenación eterna que tú has dejado establecida para todos aquellos que rechazan a Jesús como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.